¿Qué tal? Buenos días a todos. Primero que nada, quisiera saber si me están escuchando. Por favor de escribir ahí en el área de preguntas, nada más para corroborar. Listo, ya. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Ahorita nos encontramos con Luis Ortega. Él viene directamente de Fábrica Ubiquiti para platicarnos un poco más a fondo de la solución de la familia de Unify y cuál es la diferencia o cuál es el plus en comparación a otras marcas que pues ya conocemos en el mercado. Ahorita vamos a hablar un poco de las soluciones directamente enfocadas a hospitalidad. Bueno, adelante Luis, el auditorio es tuyo. Perfecto. Bueno, ante todo, muy buenos días. Muchísimas gracias, David, y bueno, gracias a todos los asistentes por acompañarnos. Vamos a conversar entonces acerca de la línea de hospitalidad, justamente lo que viene a ser la parte de soluciones de redes para la línea de hospitalidad. En este caso vamos a hablar de Unify, que es una de las soluciones que tiene Ubiquiti dentro de la línea de producto para poder trabajar toda una plataforma de conectividad. Por si acaso la presentación como tal será compartida. David la estará enviando directamente a sus correos que ustedes tengan, así que no se preocupen por ello. En esta presentación vamos a conversar un poco primero acerca del escenario justamente de conectividad de redes, podríamos decir, que es justamente lo que se necesita y evidentemente vamos a hablar de cómo nosotros en Unify vamos a tener o tenemos una solución que podemos implementar, digamos, de una manera bastante práctica y obviamente bastante rentable en los negocios. Perfecto, entonces, primero vamos a conversar hablando un poco de las redes. ¿Qué se necesita para tener éxito en una red hospitalaria? Que es uno de los puntos que conversaba siempre con muchos usuarios. Realmente hay 5 puntos importantes para garantizar el éxito de una red en sí, en general, ¿no? Recuerden que la red no solamente es el Wi-Fi, también involucra switching, involucra routing, prácticamente el concepto completo de red, ¿no? Primero, empezamos con las 5C, que son: uno es cobertura, compatibilidad, capacidad, conexión y configuración. La cobertura Wi-Fi es un dolor de cabeza en muchos escenarios. Y yo diría que es el principal problema que muchos clientes tienen y por el cual solicitan una solución o una, digamos, actualización de la red que tengan. Entonces, hay un concepto justamente que debemos tratar de buscar en los proyectos, que es Wi-Fi en todas partes. Segundo, el tema de compatibilidad. Evidentemente, un tema de convergencia es muy importante. ¿Por qué lo menciono esto? Hoy en día en el mundo hotelero, a veces algunos access points que no reciben actualizaciones o que hayan tenido alguna actualización de seguridad en las Se tarjetas corta ahí inalámbricas. un poco Entonces, Luis. es muy importante que, perdón, disculpa, ¿me escuchas, David? David, no te escucho. ¿Me copias? Bueno, bueno, Luis, Sí, yo sí te escucho. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, David? a ver, estamos teniendo problemitas. Estoy verificando.
¿Qué tal, Luis? Aquí estamos, bueno, sí estoy viendo todo, probablemente sea el ancho de banda esto. Ya, pero ¿sí me está escuchando? La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Y ahora sí, ¿me copias? ¿Me copias, David? ¿Qué tal, Luis? ¿Me escuchas? Sí, perfecto, perfecto. No sé si los asistentes ya nos están escuchando. Nos pueden ayudar a confirmar, parece que tuvimos un problema técnico al iniciar. David, ¿me copias? ¿Qué tal, Luis? ¿Nos escuchas, Luis? Sí, perfecto, perfecto. Yo sí te escucho, David. ¿Ahí me escuchas, Luis? Sí, te escucho bien. Ok, muy Te bien. escucho bien, David. Entonces ya para continuar, Luis. Ah, perfecto. Listo. Entonces, bueno.
No sé en qué parte nos habíamos quedado. ¿Cómo se cortó? Pues al parecer muchos no te escucharon desde la diapositiva principal. La verdad, sí. Ya, Quiero dar un resumen rápido, de favor. listo, perfecto. Bueno, ante todo, a todas las personas que se unieron, muy buenos días. Mi nombre es Luis Ortega, encargado de la parte de canales de Ubiquiti. Hoy día vamos a revisar una presentación enfocada a la línea de hospitalidad o una solución de hospitalidad con Unified Ubiquiti. Esto está enfocado directamente a la línea de hotelería en principal. Justamente estábamos hablando un poco acerca de qué es lo que se necesita para tener éxito en una red hospitalaria. En este sentido, vamos a hablar de 5 Cs durante la presentación, que son muy importantes: cobertura, en este caso Wi-Fi, compatibilidad, capacidad, conexión y configuración. La cobertura como tal es un elemento muy importante que nos permite obviamente garantizar pues el éxito de una red hospitalaria, y yo podría decir que muchos hoteles tienen principalmente problema con esta parte, que es justamente que no cubren al 100% o la velocidad, experiencia de soluciones muy limitada. La compatibilidad es algo muy importante también. No solamente es interesante tener un equipo Wi-Fi que cubra, sino que también permite actualizaciones de manera práctica y sencilla. ¿Por qué? Porque en el día a día comienzan a salir siempre actualizaciones justamente de seguridad que muchos fabricantes van incorporando. Entonces, es importante siempre que los puntos de acceso también obviamente sean actualizados y compatibles con cualquier dispositivo. Ese término BYOD significa en inglés Bring Your Own Device, trae tu propio dispositivo, garantiza que una red esté preparada para una convergencia total, ¿no? La capacidad, evidentemente, a nivel de infraestructura de la red debe estar preparada para no tener saturaciones, no tener latencia, y obviamente para servicios triple play, videovigilancia, telefonía IP, entre otros servicios. La conexión o ancho de banda tiene que estar justamente a la altura y al alcance de lo que estamos buscando tener en la red. Entonces, evidentemente, ya es un tema que no podemos controlar, pero efectivamente el cliente tiene que comprender que teniendo el mejor Wi-Fi, no efectivamente va a funcionar todo muy bien si es que el ancho de banda es muy pequeño. Y la configuración, justamente un elemento muy importante, tiene que ser de concepto unificado. Tenemos que configurar todos los equipos de networking, en este caso, desde una sola interfaz. Routing, switching y Wi-Fi desde una sola plataforma, fácil, flexible y escalable directamente. Entonces vamos a hablar un poco de por qué justamente el Wi-Fi funcionaba bien antes y hoy en día muchos usuarios nos comentan que han tenido experiencias un poco negativas. La idea justamente de estas primeras diapositivas es hablarles un poco de los problemas por los cuales el Wi-Fi tiene ciertos inconvenientes en muchas de las implementaciones que nosotros trabajamos. Por ejemplo, en esta parte estamos hablando del año, los inicios del Wi-Fi 2001, 2003, y justamente cuando se trabajaba solamente en 2.4, mucha potencia de transmisión, efectivamente, había muy poca interferencia en el entorno, los dispositivos clientes solamente eran laptops, muy buenas potencias de transmisión, buenas capacidades de antena, y evidentemente funcionaba relativamente bien porque se manejaba un tráfico de kilobits, no había prácticamente megas, ¿no? Pocos dispositivos usaban el Wi-Fi, eso era algo bastante cierto. No había tráfico multimedia, prácticamente no había streaming de audio, ni mucho menos streaming de video. Y el tráfico era basado en demanda, correos, páginas web, telemetría, aplicaciones, algo muy, muy ligero. Entonces, en ese entonces el Wi-Fi justamente funcionaba muy bien. Pero ¿por qué hoy en día tenemos tantos problemas con la parte de Wi-Fi? ¿Por qué, a pesar de que la tecnología ha avanzado, muchos usuarios dicen, pareciera que hubiéramos retrocedido? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ahora tenemos muchos equipos en la parte de Wi-Fi y Wi-Fi en todas partes. Prácticamente una saturación de interferencia ha aumentado, como dice, exponencialmente, y sobre todo en 2.4, que es la frecuencia que más se está usando para la parte de masificación de Wi-Fi. Bluetooth, Zigbee y otras redes Wi-Fi compiten por las mismas frecuencias que usamos para comunicarnos en nuestra red en la frecuencia estándar de 2.4. La consecuencia de esta contaminación ha degradado mucho el rendimiento de las redes y efectivamente ha generado problemas de capacidad, de estabilidad, desempeño. Entonces, se habló mucho de una migración a 5 GHz, que es efectivamente lo que se hablaba 5 años atrás o 7 años atrás acerca de cómo iban las redes en 5 GHz a solucionar este gran problema. Pero
justamente uno de los detalles es que hay una regla justamente de la física que conforme nosotros elevamos la frecuencia, la cobertura disminuye. En este caso, 5 GHz es casi el doble que 2.4, por lo tanto la cobertura es casi la mitad. Y eso no es algo que nos han dicho, en realidad es algo que justamente se entiende por la física del comportamiento del equipo, pero nosotros en la vida real experimentamos en 5 GHz menos cobertura y a eso se debe. Ahora, también nos dijeron en tecnología que vamos a poner más antenas, 2, 3 o 4 antenas, justamente. Las antenas son para mejorar la capacidad de transmisión de datos, principalmente, pero la distancia será la misma o inclusive menor, porque la energía de transmisión se distribuye entre las diferentes antenas. Entonces, efectivamente acá lo que está ocurriendo mucho en las soluciones de Wi-Fi es que estamos buscando intercambiar capacidad por cobertura. Podemos tener mucha capacidad, pero no con la misma cobertura, sino un poco más reducida, que es efectivamente lo que logramos con 5 GHz, donde efectivamente tenemos más capacidad, pero el rango de cobertura disminuye directamente. El problema principal de las redes hoy en día, como lo vemos en la última gráfica, es que el 2.4 siempre presenta interferencia. Inclusive podríamos hablar de una red hotelera y me dicen, pero el hotel es el único ente dentro del edificio. Sí, pero los edificios de alrededor también tienen Wi-Fi. Entonces, es muy probable que la frecuencia de 2.4 afecte si es que tenemos construcciones cercanas que tengan redes. Ese es el gran detalle. Es muy posible de que tú llegues a una implementación, saques el access point, solamente lo saques de su caja y automáticamente en su reporte diga, la frecuencia 2.4 está usada un 33%, como dice la gráfica. ¿Eso qué quiere decir? Que tú solamente puedes aprovechar el 67% de la diferencia. Entonces, ahí comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque la frecuencia es compartida. Efectivamente, tenemos que ver la forma de poder utilizarlas todos. ¿Qué ocurre en la actualidad en la parte del cliente? El universo de dispositivos ha crecido enormemente, hay muchos tipos de accesorios, gadgets que se pueden utilizar y efectivamente los dispositivos que más abundan en la red son los smartphones hoy en día. El dispositivo principal que se conecta a un Wi-Fi inicialmente es un teléfono. Yo podría decir que prácticamente ya todos andan con un teléfono, no todos con una laptop o una tableta, pero sí todos con un smartphone. Y efectivamente es el equipo principal de conexión a las redes inalámbricas. Pero, como es el equipo principal, hay que analizarlo con más detalle. Este equipo, los smartphones en general o los teléfonos inteligentes, desarrollan muy poca potencia de transmisión, lo cual limita mucho su alcance de comunicación por parte del teléfono. Su antena del teléfono también es bastante pequeña porque no hay espacio comparada a la que tenía una laptop que era prácticamente el marco de la pantalla. Y realizan comunicaciones al access point estando en nuestro bolsillo, una posición no apropiada y muy probablemente con un objeto que seríamos nosotros mismos u otros elementos que tengamos en el bolsillo, monedas, llaves, etcétera, que efectivamente generan siempre problemas de comunicación inalámbrica. El tráfico también cambió, ya no hablamos de kilobits, el tráfico de los clientes ahora es megas, mucho más pesado, actualizaciones, video, streaming, entre otras cosas. Y hay que entender que la interferencia no solamente afecta a los puntos de acceso, sino también la interferencia afecta a los clientes, porque ellos también tienen que transmitir y también tienen que recibir respectivamente. Evidentemente, algo que me olvidé mencionar es que por usuario, la cantidad de dispositivos a conectar es mayor. Por eso hoy en día ya no se habla de clientes Wi-Fi, sino de dispositivos Wi-Fi. Hay que tenerlo eso en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el cliente? El cliente, pues, efectivamente tiene actualizaciones automáticas, mayor cantidad de tráfico sobre la red. O sea, va por defecto a generar mayor cantidad de comunicaciones. Y obviamente, pues, mayor cantidad de consumo de tráfico. Hay una gran diferencia importante entre estar conectado al Wi-Fi y una excelente conexión. Esto es algo que hablaba con muchos usuarios y me decían, mira, lo ven por las rayitas de conexión. Si estoy con todas las rayitas conectado, estamos muy bien. Con 3 rayitas me dice, estamos bien, pero más o menos bien, yo lo siento bien. Con 2 o 1 ya estamos mal.
Pero esas tres rayitas hay que tener en cuenta que genera un impacto negativo en la red inalámbrica, no en la comunicación del cliente, pero sí en la red. Por ejemplo, ahí tenemos una imagen a la derecha de un par de camiones. Si todos están bien conectados, todos van a alta velocidad. Pero si yo tuviera, por ejemplo, un equipo más o menos conectado, obviamente su velocidad de comunicación es menor. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a consumir mayor cantidad de tiempo de utilización de la autopista, como vemos en el ejemplo. Entonces, imagínense que un access point tiene 100% de tiempo. Un AP tiene 100% de tiempo. Entonces, si un cliente tiene buena señal, entra y sale rápidamente. Pero si un cliente tiene mala señal, le va a tomar más tiempo poder transmitir la misma cantidad de información. ¿Por qué? Porque usa protocolos más básicos. ¿Por qué? Porque su conexión es un poco degradada. Entonces, en este caso es importante que todos los clientes se conecten bien para que tratar de garantizar la mayor tasa de comunicaciones y sobre todo altas tasas de transferencia en las comunicaciones inalámbricas. Evidentemente, el aumento de los tipos de tráfico en el cliente es abrumador. Por ejemplo, es más, el cliente solamente con el hecho de cargar su dispositivo inalámbrico está generando tráfico de 7 u 8 aplicaciones. Solamente ahí, la parte que se está actualizando, verificando los correos, está verificando WhatsApp, actualizando estado de Facebook, Dropbox, otras aplicaciones que pueden utilizar. Es más, el cliente puede estar poniendo música para él o, bueno, simplemente reproduciendo videos de YouTube para escuchar música, lo cual es muy común en algunos casos. Entonces, esto efectivamente va a generar muchísimo tráfico variado en la red por dispositivo que nosotros vayamos conectando. Y efectivamente, hoy en día, el audio por una llamada de WhatsApp, una videoconferencia por Skype o aplicaciones similares son prioritarias para los usuarios. Efectivamente, si estas aplicaciones no están funcionando correctamente bien, porque no tenemos una excelente conexión Wi-Fi, pues el usuario va a percibir que la red es deficiente directamente y eso no es lo que queremos. Entonces, eso nos ha llevado a una percepción que muchos usuarios tienen y muchos instaladores tienen, que es que la cobertura inalámbrica es menor, me dicen. La cobertura inalámbrica yo creo que antes era mayor. Efectivamente, antes había más alcance porque usábamos 2.4 y en ese entonces no había interferencia. Lo que nos resta capacidad es la interferencia muchas veces. Entonces, y vamos a hablar en esta presentación porque hay una percepción de una menor cobertura. Y abajo justamente tenemos una frase bastante interesante que dice, la cobertura inalámbrica no se define en metros. Es imposible definir una cobertura inalámbrica en metros. Yo sé que siempre todos los días preguntan, ¿cuántos metros cubre este access point? ¿Cuántos metros cubre el otro? ¿Cuánto va a funcionar? Pero lo que les quiero decir es que la mayoría de access points tiene un patrón de cobertura muy similar. Simplemente que muchos de ellos tienen diferentes técnicas de antena y obviamente por las mejoras de antena dan la sensación de que cubren más y en la vida real pareciera que cubren un poco más. Pero en realidad la cobertura inalámbrica depende de de 6 elementos a trabajar. ¿Cuáles son estos 6 elementos? 1, potencia de la P. 2, antena de la P. Eso los tenemos claros porque obviamente Ubiquiti lo informa en su hoja técnica. Listo, ¿qué otros 4 elementos faltan? La potencia del cliente y la antena del cliente. En realidad no tengo la menor idea. Y eso impacta negativamente. ¿Por qué? Porque vamos a siempre tener la percepción de que una laptop tiene más cobertura que un smartphone. ¿Pero por qué? Porque su antena es más grande, su potencia de transmisión es mayor. La antena de una laptop es casi 6 veces más grande que un teléfono, hasta 8 o 10 veces más grande, dependiendo del modelo de laptop. Y la potencia de transmisión por lo menos es 6 a 8 veces más. Entonces hay una diferencia enorme. Por eso siempre vamos a percibir que la laptop tiene más alcance que un smartphone en la parte de comunicación. Perfecto, hasta ahí tenemos 4 elementos. ¿Qué nos falta? Evidentemente, verificar para determinar la cobertura. Primero, justamente el tema de línea de vista y disponibilidad de frecuencia. ¿Qué es la línea de vista? Que no tengamos obstáculos entre el dispositivo cliente y el AP. Cualquier tipo de obstáculo que no sea el aire comienza a generar atenuación de la señal, o sea, la señal se debilita. Y la disponibilidad de frecuencia, efectivamente, a la frecuencia que vamos a trabajar en ese momento. Entonces,
hay varios factores que no podemos controlar, por eso es que la cobertura en metros es muy difícil entregarla. Pero lo que sí hemos percibido, por eso digo que hay una percepción de una menor cobertura, es que efectivamente los dispositivos clientes que son más pequeños, inclusive más pequeños que una laptop, estaría hablando de los relojes, por ejemplo, los relojes inteligentes que ahora tienen Wi-Fi. Su cobertura es mucho menor porque es menos potencia, menos justamente antena, de ganancia de antena en comunicación, y eso pues limita el alcance directamente. Ahora, muchos clientes me dicen, pero podemos esto solucionarlo con alta potencia. ¿Por qué no agregamos más potencia de transmisión a la P para balancear esta deficiencia? Pero lo primero que hay que entender es que la comunicación inalámbrica es bidireccional, que es el punto 4. La comunicación para que se pueda dar inalámbricamente tiene que ser ida y vuelta. Si tú tienes mucha potencia de transmisión, yo podría llegar a kilómetros de distancia. Pero el problema es que el teléfono no tiene esa potencia, entonces no me va a poder responder. Entonces me dirían, pero mejoremos la sensibilidad de la P para que mejore la recepción. Pero la sensibilidad y la potencia son contradictorios, o sea, se cancelan uno al otro. Entonces, yo no puedo tener alta potencia y mucha sensibilidad. Hay que buscar un punto en medio. Entonces, muchos access points que generan alta potencia generan coberturas fantasmas. Lo veo a la P, pero no me puedo conectar. ¿Por qué no me puedo conectar? Porque estoy muy lejos de la P para que la P me pueda escuchar. Entonces, el AP pierde sensibilidad en algunos access points que no son controlados o regulados, tienen ese problema. Ahora, ¿por qué no usar más potencia? Porque primero usar más potencia deforma la transmisión, deforma la capacidad de la transmisión. Como les digo, hemos venido intercambiando mucha capacidad inalámbrica justamente en la red. Buscamos más capacidad. Entonces, la potencia tiene que ser un poco menor. Ahora, usar más potencia también genera sobresaturación de interferencia con los demás equipos Wi-Fi que tengamos en una red. Y eso evidentemente es un problema muy grande para la parte de comunicaciones. A eso le tenemos que sumar justamente el tema de que muchas veces esos equipos no son certificados porque no cumplen con los estándares y obviamente pues una sobrepotencia genera un tema de coberturas fantasmas. Ahora, si no podemos aumentar la potencia, ¿podríamos cambiar las antenas? Sí, las antenas ayudan en transmisión y recepción. Son, digamos, elementos que son muy buenos para mejorar un alcance de una red en general. Pero ¿cuál es el problema? Que las antenas tradicionales ya no son muy prácticas. Las antenas que son las clásicas antenas tipo lapicero. ¿Por qué? Porque esas antenas no son prácticas. Hay clientes que me dicen, ¿por qué ahora se está cambiando mucho ese diseño de antena por algunas antenas que tienen como varios ángulos de comunicación? ¿Por qué trabajamos con esa multitrayectoria? Estas antenas que vemos como lapicero funcionaban muy bien cuando trabajábamos con laptop. ¿Y por qué? Porque estas antenas se alineaban con la posición de las pantallas de las laptops, porque uno siempre trabaja con la pantalla de la laptop casi en 90 grados. Entonces, se alineaban bastante bien y eso funcionaba en ese entonces. Pero hoy en día, recuerden que el equipo más abundante de una red no es las laptops, es los smartphones. ¿Y los smartphones en qué posición pueden estar? Pueden estar en nuestra mano, pueden estar en nuestro bolsillo, pueden estar de costado, pueden estar, digamos, podemos estar echados en la cama, mirando el teléfono en una parte hotelera, por ejemplo, o podemos estar en cualquier posición que se nos desee. Entonces, tiene que el access point tener la habilidad de soportar diversas comunicaciones en multitrayecto y sobre todo en interiores funcionan con rebotes, entonces, rebotes de la señal, en este caso me refiero. Entonces, lo que necesitamos es un access point que tenga habilidades de multitrayecto. Por eso es que en realidad las antenas grandes en los access points ya no son muy prácticas. Utilizamos un nuevo diseño dentro justamente de los APs para poder desarrollar justamente estas características, permitiendo que los access points sean más estéticos, más compactos e inclusive tengan una mejor apariencia para el uso en las redes. Todo esto nos ha llevado a evolucionar en el diseño justamente de una red. Hoy en día, cuando hablamos de una red, siempre hablamos de un diseño eficiente y este diseño tiene que ver justamente con access point por área física. Si nosotros tenemos un access point por área física, vamos a tener justamente mejores experiencias. Por ejemplo, una mejor línea de vista entre la AP y los clientes siempre va a brindar un mejor desempeño, menos dispositivos permitirán más capacidad de megas y mejor tasa de comunicación.
Esto efectivamente del access point por área física nos permitiría a nosotros poder obtener rendimientos garantizados, inclusive así tengamos poco, digamos, cierta interferencia en la zona. Muchas veces tratamos de reutilizar la cobertura de una P para otras áreas, a veces sobreextendiendo la cobertura. El problema es que la señal no va a llegar al 100%, entonces, ¿qué va a ocurrir? Una degradación del rendimiento. En conjunto, los clientes mal conectados o con bajas niveles de señal, para mí serían mal conectados, pues tendrían problemas justamente de comunicarse. Más dispositivos y muchas veces varios de ellos conectados con bajos niveles afectarían el rendimiento global del access point porque obviamente al estar conectados al mismo access point necesitan más tiempo para poder establecer su comunicación. Entonces, ese es el motivo de cómo en esta pequeña presentación la red Wi-Fi ha ido cambiando y por qué tiene los problemas que muchos clientes nos comentan. Nosotros hemos venido trabajando justamente una propuesta diferente para, digamos, desde varios años en la parte de soluciones de conectividad. En la red Wi-Fi, cuando empezaron, era todo en uno. Digamos que en el mismo router teníamos switch, router, administración y gestión. Pero hoy en día, justamente, Unify es un ecosistema compuesto de elementos Wi-Fi, switching, routing y gestión o administración. Esos 4 elementos nos van a permitir a nosotros construir una plataforma de gestión para cualquier tipo de empresa, especialmente la hospitalaria, que es una vertical muy sensible justamente a la calidad de servicios y que nos va a permitir tener y crecer, digamos, según la necesidad de cada uno de los segmentos en sí. Entonces, hablando un poco de las problemáticas de hospitalidad, pero no sé si hacemos una pequeña pausa, David, ¿me estás copiando? Así es, Luis. ¿Tenemos alguna pregunta acá? Vamos a ver si hay alguna pregunta. Bueno, por el momento no hay preguntas, Luis. Si gustas continuar y ahí lo checamos. Listo, perfecto. Perfecto. Vamos a hablar un poco de las problemáticas de los centros de hospitalidad. Justamente, este es un ejemplo claro, ¿no? Llegamos al hotel, llegamos al centro hospitalario, pedimos un acceso Wi-Fi, que puede ser por clave, con nombre, apellido, bueno, voucher, y de repente nos queremos conectar y experimentamos pues que la red se pone lenta o no cubre donde queremos, ¿no? O digamos, funciona en el escritorio, pero no llega ya a la cama, o no llega a la silla, o no llega al balcón, o inclusive muchos clientes me dicen, no cubre wifi dentro del baño, pero bueno, no cubre, ¿no? Entonces, el huésped pues siente que algo está mal, desconecta su wifi, lo vuelve a conectar, bueno, no mejora. Entonces, ¿qué haces? Llamas pues digamos, a pedir una asesoría o pedir que pues lo revisen, parece que hay un problema de infraestructura. El problema es que llamamos al experto en conectividad, que es la persona de recepción. Obviamente no lo es, entonces probablemente no pueda solucionarnos nada. En realidad lo único que hace es decirnos que bueno, ya van a reiniciar el access point, o que bueno, reinicies tu laptop o reinicies tu teléfono, que eso debería solucionarlo. Pero ese no es el problema. El problema es que muchas veces estas redes no tienen mantenimiento, no tienen actualizaciones, y eso evidentemente genera incompatibilidades de conexión. Y malos diseños de las redes también efectivamente generan estos problemas. Yo siempre digo, las redes necesitan mantenimiento, inclusive de frecuencias. ¿Por qué? Porque de repente todo funcionó muy bien cuando lo instalamos, pero al costado el cliente, digamos, construyó un edificio o el cliente, el vecino, cambió su red inalámbrica y ahora nos genera interferencia, entonces tenemos nosotros que reorganizarnos. ¿Qué ocurre con los centros de convenciones y exposiciones también? Que muchas veces los hoteles ofrecen estos servicios. Casi nunca hay redes Wi-Fi, al menos disponibles para el público. ¿Y por qué? Porque, digamos, la red es muy lenta, no hay capacidad para soportar tantos usuarios o efectivamente, pues, no quisieran dar ese servicio. Entonces, ¿cuál es el problema que hoy en día? Los AP se colapsan, los APs hay que reiniciarlos, etcétera. Pero ¿cuál es el inconveniente principal? Hoy en día vivimos en un mundo digital, en un mundo de conectividad, o sea, siempre estamos conectados. Entonces, si nosotros hacemos un evento de tecnología o un evento cualquiera, así inclusive en la industria alimenticia, yo quisiera, por ejemplo, mostrarles el último app que tenemos para que ustedes puedan hacer sus pedidos en línea o puedan ver los detalles energéticos de los productos. O sea, estoy imaginando algo. Entonces,
Tú haces un tipo de evento de cualquier cosa, maquinaria, de repente, efectivamente vas a necesitar involucrar a las personas con tecnología. Entonces dices, por favor, descarguen el app. Sí, pero no hay red 4G o 3G dentro del ambiente porque está limitada por la estructura. Ah, pero conéctense al Wi-Fi. Sí, pero el Wi-Fi no conecta. Entonces pierdes media hora mientras todos descargan por una red 3G o 2G, por ejemplo, en la aplicación. Y evidentemente, pues no era la idea. La idea era aprovechar el tiempo. Entonces, ¿qué ocurrió? No te ayudó la red. ¿Por qué no te ayudó? Porque no estaba preparada. Y muchas veces no la ven como prioridad los hoteles o centros de convenciones, pero es muy importante que la red Wi-Fi esté disponible, especialmente para trabajar o interactuar a nivel multimedia con los usuarios. A veces el Wi-Fi no conecta o es muy lenta la red, son las experiencias que muchos clientes han tenido. Pero hablando nuevamente de la parte de hospitalidad, justamente ahí tengo un par de planos y sobre todo vamos a hablar que está del lado izquierdo. Y eso tiene que ver mucho con el diseño del access point en el pasadizo. Muchos usuarios, bueno, ustedes que han trabajado de repente en algunos pequeños hoteles sabrán que los hoteles siempre tienen un pasadizo y a veces, dependiendo de la construcción, para ambos lados tienen habitaciones. Entonces, entre la habitación y el pasadizo siempre está el baño para maximizar la parte de la ventana hacia el usuario en la habitación para que tenga mejor vista. Perfecto. Hasta ahí vamos muy bien. Y se comenzaron años atrás a implementar los access points en los pasadizos y esto nos permitía cubrir con Wi-Fi en 2.4 medianamente bien. ¿Qué ha ocurrido ahora? Los teléfonos ya no tienen tanta ganancia, entonces las redes han comenzado a experimentar problemas de rendimiento y problemas de cobertura. Entonces, muchos clientes me dicen, Luis, ya no estamos cubriendo lo mismo, el rendimiento, parece que el equipo se ha degradado. No es que se ha degradado, sino que hemos cambiado el dispositivo del cliente. Como ahora alcanza menos o cubre menos, pues evidentemente no está funcionando. Ahora, me dijeron, pero hay que poner un nuevo access point en el pasadizo para solucionar el problema. El problema no es el access point, digo, porque poner el access point en el pasadizo, uno nuevo, tendrá mejor técnica de antenas, de todas maneras hay una mejora, pero no te va a solucionar el problema porque tú necesitas que la señal entre adentro de la habitación. Ahora, en un pasadizo tú no puedes poner más de 3 access points. ¿Por qué? Porque solamente hay 3 frecuencias en 2,4. Así que tener más de 3 access points en un solo pasadizo es un suicidio en RF. Entonces, es un problema que se tiene. Entonces, esa limitante nos degrada mucho poder trabajar justamente una red hospitalaria en el sentido de poner el access point en el pasadizo. Por eso vamos a hablar en un momento del nuevo diseño, que es ya prácticamente trabajar access point por habitación para garantizar una cobertura al 100% y sobre todo estable. Una recomendación también, justamente de los access points que vemos ahora a la derecha, o un error que se comete, es poner los access points, digamos, de techo en las paredes. Los access points tienen patrones de radiación, por ejemplo, los que son como disco en Ubiquiti y en otros fabricantes tienen patrones de cobertura horizontal. Entonces, esa cobertura horizontal nos va a permitir una excelente experiencia de conectividad a nivel, pero si los ponemos en la pared, vamos a tratar de impulsar la señal un poco hacia arriba, un poco hacia abajo, y eso podría generar interferencia con los demás access points que estén instalados en el edificio. Entonces, de preferencia, tratar siempre de utilizar el access point para lo que es más recomendado. Por ejemplo, los que son tipo disco, se recomiendan siempre para techo y hay modelos especiales para trabajar en la parte de pared. Entonces, vamos a hablar de cómo Unify no solamente encontrar el problema, evidentemente, sino también la solución para poder trabajar todo este tema de oportunidades. Efectivamente, nosotros tenemos, digamos, todo el paquete completo para poder desarrollar estos proyectos y en verdad entendemos la necesidad de los centros de hospitalidad, desde la conectividad Wi-Fi, experiencia de conexión, no saturarse, no bloquearse, la red nunca debe dar problemas y siempre debe estar disponible, debe ser fácil de implementar y sobre todo, eso es muy importante, de mantener. O sea, que la red se pueda mantener en el tiempo, potenciándola, actualizándola, agregándole un access point, de repente expandimos un nuevo piso, que no tenga costos ocultos en la parte de operaciones en sí. Y es ahí donde entra Unify justamente, porque Unify propone no una red Wi-Fi, eso es lo que mucha gente me dice, Unify es Wi-Fi, no.
Unify es una red, una solución de red unificada, routing, switching y Wi-Fi. Todo lo que necesitamos para construir una plataforma de comunicación. Un software unificado que nos va a permitir reportes inteligentes, una plataforma con más de 13 millones de productos implementados a nivel mundial. No tenemos costo de licenciamiento, ese es nuestro principal diferencial con nuestros competidores. No tenemos ni costo de licenciamiento ni tampoco ningún costo oculto a nivel de software. Entonces no hay que llegas a 50 pesos y te cobro más, o llegas a 2,000 usuarios y te cobro más. No, no existe todos esos problemas de otros fabricantes. Y adicionalmente integramos todos nuestros productos en una sola consola e inclusive les damos soporte prácticamente de manera permanente. No sabría decirles hasta cuántos años, porque los primeros equipos de Unify que se fabricaron fueron en el 2010 y hasta el día de hoy los seguimos integrando y dando soporte a la última plataforma. Están descontinuados, pero lo seguimos integrando, lo seguimos trabajando, porque hay muchos clientes que dicen, yo comencé con Unify y a lo largo de los años he ido comprando un Access Point, otro Access Point, otro Switch, pero todos convergen en la misma plataforma. Entonces, esto es algo muy importante porque en el tiempo le permite al cliente una tranquilidad de poder desarrollar una red compuesta de los 4 elementos, el Wi-Fi, el switching, el routing firewall y la gestión directamente como podemos observar. Entonces, esto nos va a permitir poder trabajar redes que no solamente son para consumir Internet, sino también para videovigilancia, para trabajar con telefonía IP sin ningún inconveniente y una red preparada para tener altas tasas de transferencia. Lo más interesante es que todo esto se centraliza en un software de gestión extremadamente amigable que viene en español y nos va a dar prácticamente varias informaciones. Esta es una pantalla de inicio, la nueva consola, justamente que ahora nos da. Primero te dice cuánta capacidad el internet está consumiendo y te dice, mira, tengo un router, ¿a qué capacidad está? ¿Cuántos switches? ¿Cuántos APs? Y luego te va a dar varios reportes de cómo se están comportando cada uno de ellos. Y si detecta algún problema de saturación o punto de saturación, pues efectivamente va a comenzar a notificarte. Y es más, puedes personalizar los tipos de alertas. En otras palabras, cuando algo tenga inconvenientes, el software mismo te lo va a comenzar a avisar. No necesariamente tienes que esperar que la red se detenga para poder justamente verificar estos detalles. Entonces, tenemos características muy interesantes de operación. El software viene en español para poder ayudar a nuestros clientes. La red no solamente es Wi-Fi, eso es algo muy importante y que venía conversándoles un poco ahora. La solución completa va de la mano de todo lo que viene a ser la parte de Wi-Fi, efectivamente, porque es lo que es la experiencia del usuario, pero el Wi-Fi, ¿sobre qué está apoyado? Sobre los switches. Entonces, los switches son los elementos que nos permiten desarrollar la arquitectura de transporte, la columna vertebral de una red. Efectivamente, van a permitirnos tráficos multimedia, video, voz, internet, aplicaciones, etcétera. Y evidentemente, las salidas a internet es a través de los routers. En los switches, tecnología no blocking, así que conmutan a nivel de hardware, y los routers también conmutan en hardware con tecnología offload, lo cual les permite poder procesar en altas capacidades los servicios de la red. Evidentemente, una red hotelera necesita funciones especializadas o extra, digamos, a las redes tradicionales, como portal cautivo de bienvenida. El portal cautivo es muy importante porque eso nos permite poder filtrar los clientes que deseamos conectar, bueno, limitaciones de tiempo, de cuotas, de cantidad de dispositivos, podemos poner publicidad, podemos cambiar la plantilla para poner nuestro logo, nuestro fondo, capturar datos, logueos sociales, etcétera. ¿Qué más detalles se puede tener? Pues el portal cautivo permite el tema de seguridad en las redes, que es algo muy importante. ¿Por qué seguridad? Cuando trabajamos con portal cautivo, los access points realizan filtro justa de comunicación a nivel de capa 3. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo intento lanzar un malware, por ejemplo, porque mi laptop está infectada con algún malware, entonces automáticamente y va a tratar de hacer un broadcast, pero como el Access Point tiene filtrados reglas para que cada usuario salga solamente a Internet, ese malware yo no lo podría introducir en la red, o sea, no comprometería a otros equipos del mismo segmento de red. Entonces, estos filtros, mucha gente dice, se hace en el router. No, el filtro se hace en el mismo access point, desde el punto de origen de la conexión, para evitar problemas directamente. Así que los tickets
Son personalizados, como estamos viendo ahí, se pueden personalizar por completo, controles de velocidad, cuotas, permanencia y obviamente las plantillas de los tickets también son editables para que el cliente pueda trabajar. El concepto de seguridad que lo estamos viendo a la derecha perfectamente se puede trabajar. Es muy sencillo poder integrar un concepto de seguridad. Obviamente podemos permitir algunos con accesos si es que queremos compartir, no sé, una impresora, por ejemplo, de lobby, para que los usuarios puedan imprimir ahí sus boarding pass, etcétera. Pero siempre vamos a manejar el concepto de seguridad como una prioridad. Adicionalmente, muchos clientes preguntan, ¿y tendremos roaming? Por supuesto que sí. Tú te conectas en el lobby y listo, subes a tu habitación, bajas al gimnasio, sales a la piscina, entras al restaurante y la conexión es la misma. La red se llama igual, entras y sales y siempre permaneces conectado. Sales del edificio, regresas un día después y si tu ticket todavía te lo permite, te vuelves a conectar de manera automática. No te va a volver a molestar. Y eso es bastante práctico y rápido, sobre todo en el sistema de validación. Herramientas de diseño, tenemos apps para hacer pruebas de cobertura, mapas de calor, pruebas de velocidad, el software hace autotopología y en realidad ustedes van a encontrar en Unify una súper herramienta para poder desarrollar todo su proyecto y efectivamente entregar los informes que justifiquen justamente los desarrollos tecnológicos en la red en sí. Entonces, justamente Unify es la solución a 4 de las E. Al principio les dije eran 5. La que no puedo controlar es ancho de banda, porque nosotros no vendemos. De repente alguno de ustedes, sea proveedor de servicio, podría ofrecerle ancho de banda al cliente. Pero nosotros ofrecemos 4 de las E: compatibilidad, justamente cobertura, capacidad directamente para poder trabajar y la parte de configuración. Entonces tenemos compatibilidad completa, el mejor retorno de inversión, no hay costos ocultos en la plataforma, alto rendimiento en la parte Wi-Fi, en la parte LAN, en la parte de routing y la capacidad efectivamente en conmutación en hardware nos va a garantizar uno de los desempeños más altos de la industria de comunicaciones. Entonces, vamos a revisar rápidamente cuáles son los productos para las soluciones de hospitalidad. Y sobre eso vamos a dejarles pase libre para algunas preguntas. Entonces, a nivel de hospitalidad, efectivamente, hay diversos escenarios: habitaciones, áreas comunes, restaurantes, centros de convenciones, áreas de exterior, y cada uno de estos ambientes necesita algún access point en particular. Es ahí donde viene la gran diferencia con mis competidores. Mis competidores tienen algunos access points y te dice usamos el mismo acá, el mismo allá, el mismo para el otro lado. Y eso no es así. En realidad tenemos que usar access points más específicos desarrollados para cada tipo de escenario según la cobertura y experiencia que nosotros estamos buscando trabajar. Comenzamos con los routers. Tenemos routers que tienen justamente altísimas capacidades para poder procesar. Nuestros routers, para que tengan una idea, hacen analítica de tráfico. Eso te permite saber en qué se consume la banda ancha. Muchas veces me dirán, el hotel no le importa lo que el usuario haga con la banda ancha. Efectivamente, pero nos interesa saber mucho en qué consumimos más: YouTube, Netflix u otros servicios. ¿Por qué? Porque podrías contratar operadores de Internet o proveedores de Internet que tengan caché local justamente de este tipo de aplicaciones. Y esto es bastante práctico para poder trabajar directamente este servicio. Entonces, el router que genera reportes inteligentes, fácil y sencillo, nos va a permitir poder manipular esto sin ningún problema. Inclusive estadísticas por usuario, si fuera necesario, o digamos ya estadísticas a nivel de categoría para poder ver cómo se está consumiendo toda la red en sí y los diversos detalles que tenga la red para poder trabajar. Entonces tenemos diferentes ventajas, diferentes características justamente para poder implementar todo tipo de proyectos. Luego tenemos la parte de switching, en la parte de redes. Justamente switching nos permite a nosotros poder revisar toda la parte de conmutación y ahí tenemos switches muy pequeños, 8 interfaces físicas hasta switches de 48 y con interfaces de 1 gigabit mínimo o de 10 gigabits en cobre o en fibra. Entonces, los switches también extremadamente fáciles de configurar. Mucha gente me dice, los switches son stack. Me han preguntado siempre por esa característica de stack. Le digo, no, no tenemos switches stack. Y me dice, ¿por qué no tenemos switches stack? Porque no es tan necesario.
nosotros tenemos capacidad de comunicación entre los switches de 10G, así que podemos establecer comunicaciones 10G. Y les pregunto, ¿por qué el stack? Es que el stack es para, digamos, aliviar un poco la configuración de las VLANs, para que cuando configuremos VLANs no las estemos declarando en todos los switches. Esto ayuda mucho. Tranquilo. En el sistema de Unify, cuando tú creas una red nueva, esa red está disponible automáticamente en todos los switches. Por ejemplo, el otro día recuerdo un proyecto hotelero que tenía cerca de 60 switches, perdón, 50 switches, y configuramos una red. Esto es el que al final de la configuración, añadimos una red, perdón, al final de la configuración, que justamente el cliente nos decía, me olvidé de decirles que quiero crear una red. Entonces dijo, perfecto, dame la red, segmento, máscara, IP, rango, perfecto, listo, aplicamos, ya está listo. ¿En qué puerto lo asignamos? Que no lo vas a declarar en los 40 switches, tranquilo. El sistema de Unify se encarga de expandir la red en todos los switches, o sea, crea la VLAN en todos los switches en el mismo exacto tiempo y adicionalmente la configura en los puertos uplink y downlink de cada uno de los switches. Ya como establece la autotopología, sabe cómo están conectados, entonces automáticamente lo hace. Este sistema de definición de red es muy amigable, muy práctico de trabajar y muchos clientes me dicen, hubiéramos conocido esto algunos años atrás, nos hubiéramos ahorrado horas, me dice, algunos casos días de trabajo especialmente, y gracias al sistema que autorreconoce la topología de la red, me dice, tú sabes que el cable estructurado a veces no siempre está etiquetado de manera correcta, así que esto nos hubiera ahorrado también muchísimo tiempo. Switches de core en 10G para poder trabajar, también lo tenemos disponible para poder trabajar toda la parte de proyectos o redes troncalizadas de alta capacidad. Y switches de borde, justamente que van de la mano de esta nueva idea del Wi-Fi, access point por área que vamos a trabajar. Y efectivamente ahí es donde vienen, digamos, ya la parte de Wi-Fi que vamos a ver en un momento. Pero tenemos switches para poder trabajar inclusive la parte de borde, la parte de core, la parte de distribución sin ningún inconveniente. Todo esto nos lleva a trabajar el concepto de Wi-Fi por habitación y en esta parte de Wi-Fi por habitación vamos a proponer, o estamos proponiendo ya a nivel de los proyectos, juntamente con David ya hemos implementado varios hoteles, donde trabajamos un concepto de AP por habitación, pero no es el mismo AP circular que muchas veces implementamos en las oficinas, sino es un access point diseñado justamente para ir en pared. Es un access point bastante práctico que se encarga justamente de acoplarse a la infraestructura ya existente en muchos hoteles, digamos la roseta de comunicación o el faceplate, no recuerdo el nombre que tienen en México, pero que es la parte de toma de datos de comunicación y nos permite a nosotros poder manejar directamente ahí la instalación de este producto. Este producto llamamos nosotros el UAP Ascend Wall o el Access Point in Wall que viene el nombre de pared. Es un Access Point que tiene una cobertura ideal de 180 grados, igual irradia un poco hacia atrás, pero preferentemente hacia adelante. Tiene una apertura vertical entre 45 y 90 grados, así que cubre muy bien frontalmente a él, doble banda. Y para no perder los puertos de red que venían en la toma de datos de la pared, el mismo access point opera en modo AP switch y te los entrega en la parte inferior. Inclusive los puede configurar a nivel de VLANs. Uno pasa PoE para un teléfono IP, el otro ya sería simplemente datos, así que tiene una flexibilidad bastante grande de poder operar. Este access point inclusive viene en dos presentaciones, una estándar y una para habitaciones tipo suite. Sí, digamos que es como un mini apartamento, ya es un área un poco más grande, es para, digamos, el modelo básico es para un área inclusive de casi 50 metros cuadrados, el un poco más grande podría llegar a inclusive hasta unos 90, así que muy buenas coberturas de los equipos y sobre todo estabilidad a uno en la comunicación de la red. Entonces tenemos ventajas muy interesantes. Ahí tenemos algunas imágenes de los access points implementados, donde ustedes pueden observar la parte estética muy importante, el equipo elegante. Tiene también un tornillo de seguridad para evitar que lo puedan desinstalar el usuario. Igual soporta unos pequeños golpes. Tampoco no es que le vamos a dar con un martillo, pero si lo golpean con la silla, de repente no va a pasar nada. Entonces, bastante práctico de instalar, como les digo. Hay algunas imágenes ahí justamente de la manipulación del producto y efectivamente podemos transportar también servicios de IPTV si fuera necesario a través del mismo. La conmutación de switching es por hardware, así que no impacta negativamente en el CPU del equipo.
Luego, para lo que son medianos lugares de concurrencia, por ejemplo, restaurantes, lobby, áreas medianas, las salas de reuniones que tengamos, tenemos estos dos modelos, justamente el UAPAC Pro, los UAPAC Nano HD, que son equipos que justamente están ya diseñados para ser instalados en techo, ¿no? El modelo, justamente el Pro, en nuestro modelo generación 2, ahora estamos entrando en generación 3, que son los equipos de mayor performance. Voy a explicarles en un momento qué significa generación 3, que tiene que ver un poco con el tema de Wave 2, bueno, aceleración de comunicación en onda 2, pero vamos a explicarlo eso un poco más a detalle con video. Pero tenemos ambas soluciones en estándar Wi-Fi AC o estándar Wi-Fi Wave 2, que se ha mejorado en AC. Y efectivamente, yo ya recomendaría ir trabajando todo en Wave 2 para lo que es medianas aplicaciones de cobertura y de densidad. Alta densidad, de todas maneras, Wave 2 es lo que se recomienda. Las ventajas es mayor capacidad de procesamiento. Pero lo importante acá es que el equipo es compacto, práctico y estético. En el caso del UAP Nano HD es un access point nuevo, pronto ya va a estar disponible. En un par de meses vamos a comenzar a sacar las máscaras decorativas, que es algo que nos han pedido mucho para la vertical hotelera, es que al access point le podamos añadir una máscara que no comprometa la señal ni degrade la señal Wi-Fi, pero que lo haga el equipo verse un poco más estético en algunos casos o pase un poco más desapercibido en las redes en sí. Entonces, ¿qué es justamente el tema de Wave 2? Es la habilidad que tiene el Access Point de poder aprovechar al máximo sus antenas. Como podemos observar en la imagen, cuando tenemos una P que es 4x4, como el que está en la imagen, pero los clientes son teléfonos, que son 1x1 generalmente, el AP, en el lado izquierdo, que no hay Wave 2, solamente utiliza como un 25% de su capacidad. ¿Por qué? Porque no puede aprovechar el resto de las antenas, porque los equipos clientes no las tienen. Entonces, en el caso de la derecha, cuando tenemos un access point con Wave 2 en la parte de descarga, asigna cada antena a cada teléfono y eso le permite que en la misma fracción de tiempo, en vez de hablar con uno, habla con cuatro. Esto en la vida real aumenta notablemente la capacidad de la red y sobre todo mejora el performance global de la comunicación. Esto nos permite soportar mayor densidad de usuarios. Y es ahí donde hemos comenzado a entrar con estos access points de tecnología HD. HD por High Density en inglés, alta densidad. Entonces, lo que tenemos es este modelo ya apropiado para salas de conferencias, pequeñas salas de convenciones, donde, por ejemplo, podemos soportar hasta 500 dispositivos. Ideal para conectar unos 250 a 300 dispositivos. Es un equipo que puede procesar 1.3 gigas de tráfico real fácilmente en la banda de 5, acelerado por hardware, y los clientes que lo han implementado este Access Point, les puedo decir que han quedado enamorados del performance, la latencia extremadamente baja del equipo, y sobre todo estable con 20 usuarios, estable con 50 usuarios, estable con 200 usuarios, estable con 300 usuarios. Efectivamente es un equipo que tiene capacidades de rendimiento muy altos. A este equipo también se le suma justamente esta familia, le estamos agregando el nuevo equipo de altísima densidad XG. Este Access Point es para ya salas de convenciones, pero más grandes. Este equipo está pensado en soportar hasta 1.500 dispositivos, ideal unos 750 de manera concurrente a 1.000 usuarios. Entonces, es un Access Point también de techo, justamente con la misma tecnología, pero aumentando más la capacidad de procesamiento del equipo. Entonces, tenemos diversos Access Points, como ustedes han estado viendo, Access Points para restaurantes. El restaurante no creo que tenga más de 50, 100 dispositivos conectados, salas de convenciones o eventos, ferias, que también se puede utilizar mucho en la parte de hotelería. Y con este Access Point podemos soportar, como les digo, hasta 1.500 usuarios conectados, perdón, dispositivos conectados, ideal pues unos 750. Entonces, ahí podemos observar una diferencia justamente en la parte del procesamiento de la información. Los equipos en generación 3 no vamos a notar mucha diferencia cuando procesa uno a uno. O sea, un cliente en generación 2, un cliente en generación 5, es muy parecido. Pero cuando tenemos muchísimos clientes, como en la segunda parte de la gráfica, tenemos una diferencia abismal. El estándar Wave 2 ayuda muchísimo a mejorar el performance y efectivamente obtener muy buenas tasas de desempeño en las redes hoy en día.
Para exteriores, que es el área de piscinas, también tenemos access points para poder trabajar y efectivamente poder desarrollar las redes sin ningún inconveniente. Así que tenemos todo el equipo justamente omnidireccionales para poder trabajar. Y ahora también estamos incorporando todo lo que es soluciones sectorizadas para alta densidad en eventos exteriores. Tal vez hay hoteles que quieren trabajar proyectos, por ejemplo, de altísima densidad para un evento en exteriores. También tenemos access points exteriores. En el caso de eventos de exteriores, el equipo tiene que ser un poco más sectorizado, porque efectivamente a veces no podemos abrir mucho la frecuencia, entonces tenemos unos access points que se pueden instalar inclusive a cierta altura sobrenatural, digamos, bueno, un poco sobredimensionada, 15, 20 metros, 30, 40 metros sobre el techo. Entonces, por el mismo estructura a veces de los ambientes de exterior, y esto nos permite generar coberturas sectorizadas. Un access point también para 1500 dispositivos, opera en ángulos de 90 grados o 50 grados, se puede configurar de apertura de haz, y efectivamente, pues IP67 para exterior, puerto de interfaz de 10 gigas para la parte de comunicación, es un access point con prestaciones muy interesantes, capacidades bastante grandes, y efectivamente está ya pensado en masificaciones inclusive para estadios u otras aplicaciones similares. Pero también se puede trabajar en la parte de hotelería para la parte de eventos. Como vemos, hay muchísimos equipos, y hay muchos más que por temas de tiempo no vamos a hablar, pero tenemos una solución completa. Hemos hablado desde la habitación, hemos hablado de la parte del lobby, restaurantes, sala de convenciones, la parte de exteriores digamos, de un hotel, y tenemos todo lo que necesitamos. APs diseñados para las habitaciones, estéticos, alto rendimiento, simplicidad en instalación, AP diseñados para entregar capacidades altas en las suites o en, digamos, habitaciones principales, AP diseñados para centros de convenciones, alta concurrencia, sistema de hotspot integrado, sistema de monitoreo fácil y local, remoto también se puede trabajar, fácil expansión para cadenas y crecimiento de usuarios sin límites, así que hay cosas muy interesantes para trabajar en la propuesta. Y a nivel de costos, tenemos uno de los mejores costos de arquitectura para poder trabajar. Y ahí estoy poniendo unos costos para una red pequeña y una red mediana hotelera. Por ejemplo, la pequeña es para 30 habitaciones, la mediana es 110, y ahí podemos tener un ejemplo de cuántos equipos podríamos necesitar, más o menos algunos switches, mini servidor, router que se necesite, y efectivamente lo que podemos manejar a nivel de costos altamente competitivos en una propuesta de una red. David, no sé si tenemos por ahí alguna pregunta, Así alguna es, duda de los usuarios. así es, Luis. Bueno, he recibido varias preguntas de por qué no debemos de utilizar, por ejemplo, un Loco M2, que es otra familia de Wikiti, para Wi-Fi. Luis, si nos puedes explicar esto. Por supuesto. Los equipos de Air Max, como el Loco M2, NanoStation M2, Bullets, entre otros, son equipos fabricados principalmente para radioenlaces. Entonces, no cuentan con todos los parámetros de estandarización de Wi-Fi. Es lo primero que quiero aclarar. Lo segundo es que los radios en Air Max están utilizados para enlaces y entonces no utilizan todos los sistemas de seguridad básico. Por ejemplo, una red Wi-Fi puede usarse en seguridad web, WPA1 o WPA2, pero hoy en día, por ejemplo, los radioenlaces solamente permitimos WPA2 por un tema de seguridad. Sin embargo, una red Wi-Fi tiene que ser convergente con todos los protocolos, porque puede ser que tengamos algunos equipos antiguos. Lo otro es que los equipos de Air Max se configuran individualmente y no tienen opción de manejar concepto de roaming. Entonces, son básicamente como productos que funcionan standalone, desarrollados para enlaces, pero se pueden utilizar en Wi-Fi, pero no es funcionados solucionados. Ok, ok, muy bien, Luis. Tenemos otra pregunta. ¿Sí nos escucha, Luis? Sí, perfecto. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Cuándo se va a poder administrar los equipos Unify en el UNMS? Ya, en el UNMS no se van a integrar los equipos de Unify. Lo que vamos a tener en UNMS es que los equipos de Unify van a notificar su actividad. Básicamente, ¿qué significa esto?
Significa que los equipos van a reportar si están encendidos o no encendidos. ¿Para qué es esto? Algunos operadores usan el software de UNMS por el tema de gestión de la red. Entonces, pero algunos operadores también alquilarían equipos de Unify. Entonces quieren saber cómo se están comportando estos equipos dentro de la red del cliente. Entonces el cliente tendría la gestión y la manipulación y los reportes con su software de Unify directamente, y con este software básicamente de UNMS vería la actividad del equipo, está encendido, no está encendido, o si tuviera alguna alarma directamente. Esa notificación esperamos que se integre durante el Q3 de este año o el Q4 más tardar, pero sí es visión es tenerlo antes de fin de año. Ok, gracias Luis. Tenemos otra pregunta. ¿Los equipos de Unify los podemos integrar a algún portal de hotspot externo? Sí, en ese caso lo que podemos hacer nosotros es redireccionarlos, redireccionar nuestros APs contra un servidor. Por defecto, los APs redireccionan contra la IP del servidor local, porque el servidor local, el software de Unify es el que tiene el hotspot. Pero si tenemos otro elemento, digamos que lo tiene que trabajar, se puede redireccionar sin ningún problema. En HTTP, HTTPS igual trabaja la redirección sin ningún problema. Ok, Luis, otra pregunta. ¿Podemos, por medio del hotspot del cliente, puede comprar algún voucher en la comodidad de su habitación mediante la tarjeta de crédito? Hay opciones de pago que se tiene en la plataforma. Se integra principalmente con PayPal Pro, que es el mecanismo principal. Y obviamente eso le puede permitir pagar con tarjetas de crédito, Visa, Mastercard sin ningún inconveniente. En realidad el cliente tendría una conexión estándar, o podría el cliente escoger pues si quiere una conexión pagada directamente, ¿no? Entonces se podría agregar eso. En realidad el sistema tiene una plantilla para que se pueda modificar los precios, velocidades, cuotas, y bueno, obviamente días de navegación y bueno, varias plantillas que se pueden hacer en costos. Eso el sistema lo permite, simplemente es ya la parte de configuración. Ok, gracias Luis. Otra pregunta. ¿Tenemos algún problema si instalamos los equipos igual detrás de las televisiones, Luis? Yo creo que sí afectaría un poco. Depende del material del televisor, especialmente si tiene mucho metal o elementos metálicos. Usualmente los que son ya televisores LED no tienen tanto campo electromagnético, así que no sería un problema muy grande eso, pero los que LCD probablemente tengan algunos componentes un poco más que afecten, pero de preferencia deberíamos tratar de que el UAP Ascend Wall no tenga ningún obstáculo delante de él, al menos los primeros 80 centímetros o al primer metro, para que la señal pueda salir más fácilmente y obviamente pues tengamos mejor éxito. Igual, si es un objeto ligero, tal vez un televisor que no sea muy grueso y como digo, no tenga mucho componente metálico, no afectaría tanto. Ok, gracias Luis. Otra pregunta. ¿Unify únicamente aplica para hotelería o podemos instalarlo en escuelas? Unify es una solución que aplica para muchas verticales. Hotelería es una de ellas, educación, gobierno, empresas, almacenes, estadios, centros comerciales, bodegas, tiendas de por departamento. En realidad, Unify es una solución muy diversa. Hoy día hemos hablado de justamente orientado a esta solución hacia hotelería, pero podemos trabajar en la parte de educación muy fácilmente y con propuestas, digamos, de alto desempeño también de comunicaciones. Ok, muy bien Luis. Y ya por último, para continuar, ¿debemos de ocupar algún equipo de seguridad extra, Luis, o con únicamente el sistema de Unify ya tenemos la seguridad necesaria? Efectivamente, el router de Unify incorpora hoy en día lo que viene a ser la parte de IPS, que es un sistema de prevención de intrusos. Básicamente es un sistema de prevención de malware en la red al ingreso o salida. Eso ya viene implementado en los routers actuales, así que nos permite tener una mayor seguridad. También, pues efectivamente, las configuraciones apropiadas de la red, aislamiento entre los segmentos, nos darían la seguridad necesaria. Depende mucho de lo que el cliente esté buscando agregar en seguridad, pero creo yo que lo que nosotros tenemos en la propuesta de tanto del router y combinado en la configuración de los equipos es más que suficiente para trabajar una seguridad de una red hotelera sin ningún problema.
Ok, muy bien. Y acaban de salir dos preguntas más. ¿Es recomendable utilizar switches que no son Unify para conectar estos access point de Unify? ¿Sí va a funcionar o no funciona, Luis? Deberían funcionar sin ningún problema siempre y cuando manejen el PoE estándar. Recomendamos que el PoE sea AT. ¿Por qué? Porque los Access Point in Wall tienen opción de conectarle un teléfono IP para que pase PoE. Entonces, si usamos esta estructura del AP, pues necesitamos un poco más de potencia. Por eso es que recomendaría, si son de switches estándar PoE, AT de preferencia, no hay ningún inconveniente. El único detalle es que en el software de gestión estos switches de terceros no aparecerían reflejados. Entonces, como que no vas a tener la herramienta completa a nivel de soporte en configuración. Yo recomendaría que si son una red nueva, efectivamente trabajes con nuestra plataforma de switches, pero si tienen los switches implementados o el cliente ya los compró, no hay ningún inconveniente. Yo sé que los quiere aprovechar tecnológicamente por el tiempo que corresponde, así que nuestros equipos en la parte de router, en la parte de Wi-Fi son convergentes, pero no podemos configurarlos ni monitorear equipos de terceros. Ok, muy bien. Y otra pregunta, ¿qué pasa con la calidad de servicio que ofrece Unify, Luis? El QoS o calidad de servicio que se da en los access points es a nivel de hardware. Se procesa en base al estándar de SCP, o sea, eso no hay ningún inconveniente. Nativamente, hoy en día no se puede modificar la calidad de servicio en el AP, pero estamos trabajando para hacer optimización de QoS en el router. El router ya lo hace, pero hay clientes que dicen, por ejemplo, para mí la prioridad podría ser Facebook, entonces yo quisiera que Facebook sea una prioridad sobre el resto de tráfico. Es algo que estamos trabajando. Varios clientes ya lo han solicitado y creo que ya la próxima vez controlador de Unify lo debe estar incorporando. Esto lo deberíamos tener unos 2 a 3 meses, calculo yo, ya en el canal. Así que vamos a trabajar un poco en esa parte. Pero el Access Point como tal QoS ya maneja. Ok, gracias, Luis. ¿Y qué nos podrás decir de la telefonía de Unify? ¿Qué conmutador se necesita? Por ejemplo, pregunta Víctor Hugo. Perfecto. En el caso de los teléfonos que nosotros manejamos son de arquitectura SIP. En realidad son el SIP estándar. Entonces podemos utilizar cualquier como PBX que ustedes, IPPBX que utilicen del mercado sin ningún inconveniente. Lo que nosotros entregamos es un software de gestión para todo lo que viene a ser la parte de los teléfonos en sí, anexos, las plantillas que tienen, los arts que manejan, el skin, el template que tienen, entre otros detalles. Entonces, básicamente nosotros no manejamos la IPv6, pero tenemos la configuración de los teléfonos centralizada, que es lo más importante. Ok, muy bien, Luis. Pues si quieres continuar, Luis, de favor. Sí, bueno, vamos a revisar unos slides más porque ya nos pasamos un poquito del tiempo. Casos de éxito, hay muchísimos en la parte hotelera, muchos más entrantes, igual David ya les puede comentar tal vez en vía telefónica algunos proyectos que él está trabajando, pero yo les comento los que yo he venido trabajando en la región. Ese es un proyecto que vengo trabajando hace muchos años con esta cadena colombiana estelar. Ellos tienen cerca de 40 a 50 hoteles en la región, prácticamente todos implementados con Unify desde el año 2011 y hemos venido justamente incrementando la cantidad de hoteles. Ese es un cliente, por ejemplo, bastante mediano en la estructura de las cadenas de hoteles, pero que se acopló bastante bien a Unify justamente por el tema de capacidad, relación precio-beneficio y sobre todo simplicidad de la gestión, que es lo que le gustó mucho al cliente. Así como estos casos, hay muchos implementados a nivel mundial, digamos, no todos están documentados, pero hay bastantes, digamos, sencillos a nivel de cabañas, a niveles de cobertura genéricas, patrones de irradiación, a nivel de edificios, a nivel de apartamentos, varios conceptos, diferentes estructuras. Unify se ha ido acoplando bastante bien, sobre todo para tener una cobertura y el desempeño que muchos clientes buscan, ¿no? Sobre todo la parte de confort, la parte de que el equipo no sea invasivo, que sea fácil de configurar, que tengamos una app para poder ayudar a monitorear la red, dar mantenimiento fácilmente, la gestión remota de los equipos, justamente también es algo que muchos clientes han ido trabajando, y sobre todo flexibilidad en general de la plataforma.
Sobre todo también algo que los clientes han puesto a prueba, siempre los clientes son medio locos en algunos casos, es qué tanto estrés pueden soportar los equipos. Y ahí es donde justamente hemos podido soportar mayores capacidades de estrés. Estos modelos de los access points soportan 250 conexiones, se recomienda igual 120 o 100, pero podemos ver clientes locos que lo llevan al extremo, ¿no? Y en este caso hemos visto varios casos donde los clientes los llevan al extremo y dicen para ver cómo se comporta el equipo y impecable, o sea, un desempeño sin igual. Entonces, hay muchos casos documentados, estamos preparando una página de casos documentados también en nuestro website, que debe estar muy pronto, ya son varias cadenas grandes que estamos trabajando. Un poco difícil al inicio por el tema de las cláusulas digamos, no poder mencionar a los clientes por ahora, pero vamos a igual darles detalles muy pronto de los clientes más grandes que lo tienen. Igual, si necesitan alguno de referencia, David les podría ayudar con ello. Tenemos un controlador demostrativo en línea. Por favor, lo pueden visitar y pueden revisar cualquier detalle técnico ahí. Es un asistente también de entrenamiento. Y efectivamente recuerden que trabajar con Ubiquiti les va a permitir a ustedes muchísimas ventajas. No solamente tenemos la solución, sino que tenemos productos con muchísima experiencia, tenemos soporte y garantía local con nuestro distribuidor Cisco. David justamente me acompaña, es el PM de la línea y les puede ayudar muchísimo en la parte de proyectos y sobre todo, por favor, consulten cuando tengan alguna inquietud acerca si ese producto es el más apropiado, ¿no? Siempre hay una comunidad de usuarios en español para poder trabajar. Ahí está la dirección del foro. El foro justamente lo administra mi compañero Ricardo, que también justamente es mexicano, así que está siempre constantemente conversando con muchos clientes y efectivamente ayudándoles. La idea de nosotros es darles a ustedes toda la información para que podamos desarrollar proyectos exitosos en conjunto, ¿no? Desarrollo continuo del software, entrenamiento y certificaciones que también nuestro distribuidor desarrolla, la mejor relación precio-rendimiento y Unify no es Wi-Fi, es una solución de principio a fin orientada a la vertical empresarial. Perfecto, David, por mi parte ya hemos concluido. No sé si tenemos algunas dudas adicionales. Claro, Luis. Sí, aquí respondiendo a la pregunta de varios de los usuarios, que si es necesario estar certificado en esta familia para poder instalar, pues bueno, la respuesta es no es necesario, pero sí es altamente recomendado. ¿Para qué? Para que lo implementen de una manera correcta. Ahorita, hoy en día, nosotros por parte de Cisco, sí, hacemos lo que viene siendo un estudio Wi-Fi, es decir, mediante los planos de AutoCAD de su proyecto, nosotros hacemos una simulación del grosor de las paredes, de la altura del techo, de las posibles obstrucciones, y en base a todo eso hacemos una simulación de la posición de cada uno de los access points que ustedes necesitan, los necesarios únicamente para poder irradiar y cubrir todas las áreas de su edificio, de su proyecto. Entonces, sí se lo recomiendo en dado caso de que ustedes implementen algún proyecto desde cero, o bien si ya lo tienen, si ya cuentan con los nodos, en base a eso les recomendamos pues ya el modelo del equipo que necesita, los switches que necesitan, el router que necesita, etcétera, etcétera. Entonces, sí se lo recomiendo. Por favor, escríbame, ahorita les pongo mi correo para en dado caso de que tengan algún proyecto en puerta, pues son bienvenidos, ¿verdad? Y pues bueno, muchísimas gracias por todo, Luis. Muchísimas gracias a toda la audiencia por escucharnos. Ahí está el correo de Luis. Les voy a poner en el chat mi correo y estamos a la orden. Perfecto. Ahí yo te estoy compartiendo la presentación para que se la puedas enviar a los usuarios registrados y listo. Quedamos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Excelente fin de semana y siempre estamos atentos a cualquier comentario, duda que puedan tener. Si tienen interés en conocer más de cualquiera de las soluciones de Ubiquiti, por favor, háganoslo saber, cosa que podemos programar una presentación justamente de los temas de mayor interés de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Hasta luego.